Bienvenidos a la 11ª edición de su noticiero El Defensor Online. Iliana, es muy grato compartir contigo. Gracias a ti, Grace, y a quienes nos acompañan en este espacio informativo. Vamos con los titulares. Defensoría del Pueblo presentó informe sobre investigación a hospitales públicos en el país. Audiencia para reafirmar medidas cautelares para comunidades afectadas en Esmeraldas. Gutiérrez, nuevo secretario de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. Se actuó como garante para entrega efectiva del predio El Pambilar al Estado ecuatoriano. Se visita a centros de privación de libertad para promover respeto de derechos humanos. Se efectuaron eventos en conmemoración por el Día del Consumidor y el Usuario. Capacitación a las instituciones públicas para que cumplan mandato de la Ley de Transparencia, en una entrevista con Leonardo Ordóñez, director nacional de promoción de la Defensoría. Defensor del Pueblo presentó informe sobre investigación efectuada por su institución a través de sus delegados provinciales a áreas de neonatología de los hospitales públicos en el territorio nacional, para constatar condiciones de funcionamiento y atención a recién nacidos en estos establecimientos. El 2 de marzo de 2011 se abrió el expediente donde se requirió al Ministerio de Salud Pública la estadística de niños y niñas que fallecieron en los hospitales públicos en los últimos 3 años, y a los delegados provinciales de la Defensoría del Pueblo visitar las áreas de neonatología de 28 hospitales públicos en 18 provincias del país. Se ordenó una investigación que está en curso, debo advertirlo, en todas las provincias del país. Este primer informe nos permite catalogar esta situación como una crisis del sistema de atención hospitalaria en el Ecuador. Y, por ejemplo, hemos encontrado en muchas salas de neonatología equipos que no están funcionando. No están funcionando porque faltan repuestos, porque no hay quien los arregle. Y esto debió haber sido previsto en el momento mismo de la adquisición de esos equipos. Que el Ministerio disponga de una información, de un estado de situación global que le permita tomar decisiones, repito, inmediatas, frente a los problemas concretos identificados. La Defensoría del Pueblo le solicita al Ministerio de Salud, así como a los demás elementos que forman parte del sistema de salud en el Ecuador, que intervengan e informen acerca del cumplimiento de estas recomendaciones que nosotros vamos a vigilar. La Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador desarrolló la presente investigación, informe y recomendaciones al Ministerio de Salud y otras instancias públicas competentes en el tema, desde la aplicabilidad de 5 estándares internacionales reconocidos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, gestión y administración de salud y calidad. Para garantizar los derechos humanos y fundamentales de las personas detenidas en los centros de privación de libertad de las ciudades amazónicas del Puyo y Tena, el Defensor del Pueblo realizó visitas a estos lugares de reclusión, las cuales se extenderán a todos estos establecimientos a lo largo del país. Se inspeccionó las condiciones de habitabilidad de las celdas del Centro de Detención Provisional del Puyo, capital de Pastaza, y de la cárcel de Archidona en la provincia de Napo, en compañía de una comitiva integrada por el adjunto segundo Telmo Jaramillo, los abogados de la matriz Aníbal Cáceres y Javier Beltrón, y el delegado de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en ambas provincias, Félix Sánchez. Posibilitar el respeto de los derechos constitucionales de estos grupos en alto riesgo de vulneración en el país es el motivo del viaje del defensor a estas localidades, para sentar los parámetros del goce efectivo de los derechos humanos y buen vivir de la población detenida en estas provincias del oriente ecuatoriano. Por norma internacional, pero también interna del Ecuador, debe haber separación entre los presos que están sin sentencia y aquellos que están sentenciados. Aquí hay personas sentenciadas, están cumpliendo la pena, y hay personas que están recién siendo indagadas, es decir, están en la primera fase del proceso penal. Nos pusimos de acuerdo antes para realizar esta visita
no solamente aquí al Centro de Detención Provisional, sino también para revisar otros problemas relacionados con el trabajo de la Defensoría del Pueblo que pudieran haber en la provincia. El juez sexto de Garantías Penales de Esmeraldas convocó a audiencia pública a los habitantes de las comunidades aledañas a los ríos San Lorenzo, Santiago y sus afluentes, afectados por la grave contaminación de sus aguas debido a la actividad minera que se realiza en esta región. Patricio Benalcázar, director nacional de protección de la Defensoría del Pueblo, y el delegado en dicha provincia, acudieron a la audiencia para reafirmar las medidas cautelares dictadas por el juez que detengan las actividades mineras y se atienda urgentemente la dotación de agua en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, principalmente en las comunidades Estero María, La Boca y San Francisco, ya que el nivel de contaminación de líquido vital sobrepasa el 4000% sobre el mínimo establecido para consumo humano. Además, se solicitó al juez que ordene al gobierno municipal de estos cantones la provisión de agua potable a los moradores de tales comunidades, efectuando las acciones afirmativas necesarias para garantizar el acceso real del líquido vital y evitar una mayor afectación en esta región esmeraldeña. El Comité de Coordinación de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, en reunión efectuada el 25 de febrero del 2011 en Ciudad de Panamá, nombró como secretario de la red a Fernando Gutiérrez Vera, defensor del pueblo de Ecuador, para el período 2011-2013. Gutiérrez ofreció cumplir cabalmente y con el mayor empeño las actividades de esta función, a fin de consolidar la labor que llevan adelante las instituciones nacionales de derechos humanos en beneficio de las personas que habitan en los países de nuestra región continental. Dicha designación fue notificada a la presidenta del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Rosalind Nonan, para el inicio de las gestiones del secretario de la red. La Defensoría del Pueblo fue uno de los testigos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional de la entrega del predio El Pambilar al Ministerio del Ambiente, a fin de asegurar la integridad del patrimonio natural de este sector a intereses de empresas dedicadas a la explotación de madera. La Corte Constitucional dispuso al juez segundo de lo civil de Pichincha proceder con la entrega física del predio El Pambilar, bajo el control de la empresa Endesa Botrosa al Ministerio del Ambiente, por lo que la Defensoría del Pueblo acompañó a la comitiva en esta diligencia para que esta área protegida sea devuelta al Estado ecuatoriano. Una de las especulaciones que se hacía es que el Ministerio del Ambiente no estaba en posesión material del predio, o que inclusive todavía la empresa Botrosa Peñadurini seguía haciendo actividad en la zona. Hemos podido recorrer, darnos cuenta en qué sitio geográfico está, con la ayuda del mapa, de los GPS, para tener la certeza de que hayamos llegado al sitio. Vamos a ordenar una serie de medidas que tendrá que cumplir el Ministerio del Ambiente para que el pueblo ecuatoriano y la sociedad en general tenga la certeza de qué es lo que se le entrega al Estado a través del Ministerio del Ambiente, porque creo que eso es importante. ¿Cuál es su verdadero baluarte? Un inventario, por lo menos forestal, para ver en qué condiciones el Estado ecuatoriano recibe este predio. Ahora, una vez efectuada la visita con los elementos obtenidos y la investigación de la Defensoría del Pueblo, se emitirá el pronunciamiento correspondiente en este sentido. En nuestro segmento La Entrevista, Lorena Morillo dialogó con Leonardo Ordóñez sobre el proceso de capacitación a funcionarios y funcionarias de las instituciones públicas para que cumplan con el mandato de la Ley de Transparencia. Nos encontramos con el sociólogo Leonardo Ordóñez Pesantes, director nacional de promoción de derechos humanos y de la naturaleza, unidad que estuvo a cargo de la coordinación de estas jornadas de capacitación. ¿Nos podría comentar cuál fue el propósito de estas jornadas? Bueno, estas jornadas tenían dos propósitos. Por un lado, la sensibilización acerca del derecho de acceso a la información, que debe ser entendido como un derecho humano, y un segundo plano que es poner en consideración de cada una de las instituciones que conforman el sector público o aquellas instituciones que están obligadas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dar la información. Con ellos lo que hemos querido es discutir, poner a consideración algunos formatos que se ha elaborado desde la Coordinación Nacional de Transparencia y Acceso a Información Pública a fin de poder homologar los conceptos, los criterios
a fin de que esta información pueda ser sistematizada de una forma correcta, de una forma bastante lógica, diríamos, para tener los datos de cumplimiento, las estadísticas o un porcentaje de cumplimiento del derecho de acceso a la información. ¿Cuáles fueron las principales temáticas impartidas durante estas jornadas? Las temáticas que se han revisado en estos talleres son algunas. Entre ellas tenemos la revisión conceptual del derecho de acceso a la información pública, luego una revisión de las diferentes resoluciones que ha emitido la Defensoría del Pueblo para el cumplimiento. Es decir, aquí se ha puesto en consideración, como decía anteriormente, los diferentes formatos que la Defensoría del Pueblo ha realizado con el afán de poder recopilar la información a las distintas instituciones del sector público. Ahora, ¿cómo calificaría la participación de las instituciones convocadas? ¿Usted considera que hay compromiso frente a este tema? Bueno, la participación a este llamado que ha hecho la Defensoría del Pueblo a los talleres de capacitación para dar cumplimiento con la ley ha sido positiva. Lo que se tenía previsto inicialmente, tanto en número como en calidad de los participantes, ha superado las expectativas de la Defensoría del Pueblo. Agradecemos su participación en este espacio. Continuamos con la información. El pasado 15 de marzo, la Defensoría del Pueblo efectuó varios eventos para celebrar el Día Internacional del Consumidor y Usuario, cuyo tema central fue la relación entre proveedores de servicios financieros y sus usuarios en prácticas poco responsables por parte de las entidades crediticias. Las delegaciones provinciales de Bolívar, Chimborazo, Guayas, Pichincha, Tungurahua y Zamora Chinchipe realizaron simultáneamente actividades de sensibilización como conversatorios, conferencias, casas abiertas, para brindar una respuesta a la cantidad de problemas que enfrentan las y los consumidores en su relación con proveedores de servicios financieros en el país. Desde el 15 de marzo de 1983 se celebran en esta fecha jornadas por los derechos de consumidores y usuarios a nivel mundial. Los eventos realizados en las 6 provincias fueron monitoreados por la Coordinación de Educación de la Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo. En el mes de abril, la Defensoría del Pueblo hace eco de las conmemoraciones del Día Mundial de la Educación, el 1, de la Salud, el 7, de la Tierra, el 22, y el 26 de abril, el Día Nacional contra el Sicariato y el Crimen Organizado. Damos por finalizada la presente entrega de este espacio informativo. Para mayor información, no olvide visitar nuestro portal web www.dpe.gov.es. Ya saben dónde acudir cuando sus derechos humanos han sido vulnerados. Gracias por su apoyo en nuestra lucha cotidiana en beneficio de los habitantes del Ecuador. Hasta la próxima edición.